invitarlos a continuación a que hablemos de un tema muy relevante, sobre todo para una ciudad como Santiago, y que tiene que ver con el transporte. Y cómo el transporte, bien manejado y bien planificado, deja de ser una decisión técnica y se transforma en una decisión humana. Con un transporte ágil, eficiente, la verdad que podemos tener una mejor calidad y una cantidad de beneficios en nuestra cotidianidad que es impresionante. Quiero invitar al escenario a quien va a moderar el siguiente panel que lleva por nombre Movilidad Inteligente, rediseñando la ciudad humana. Vamos a recibir en el escenario a Kim Maturana. Ella es la fundadora de UpGirl Mobility y además la vicepresidenta de Achiplan, una aplicación de movilidad. Le damos un fuerte aplauso a Kim, quien les va a contar sus invitados. Gracias, Verónica. Hola, buenos días. Bueno, a mí me toca moderar este panel de movilidad inteligente rediseñando la ciudad humana, en el que justamente vamos a repensar el territorio desde la movilidad, fomentando ciudades centradas en el bienestar de las personas y la calidad de vida. Voy a presentar a nuestros panelistas. Primero, el señor Claudio Sivach, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Él es ingeniero industrial eléctrico de la Universidad Católica y magíster en Ingeniería Industrial de Stanford. Ha trabajado en el sector público, privado, académico y la sociedad civil, abordando temas de infraestructura, energía, modernización del Estado y desarrollo sostenible. Ha liderado acuerdos políticos privados, como el retiro del carbón, e impulsó la agenda de energías renovables. Es cofundadora, además, de distintas fundaciones como Enseña Chile, Elige Educar y Nueva Vía. Muchas gracias. Contamos también en el panel con el señor Orlando Meneses, gerente técnico de Enel-X, ingeniero civil mecánico, egresado con distinción máxima en la Universidad de Chile, MBA y con experiencia en el sector minero y energético. También tenemos al señor Rodrigo Contreras, es el alcalde de Paine. Rodrigo es de profesión abogado y es alcalde de Paine desde el 2021. Ejerció también como concejal y su administración se ha caracterizado por una gestión innovadora, impulsando iniciativas como el programa Munibus, Conectemos con Energía, que incorpora buses eléctricos para mejorar la conectividad rural, y el programa Invierno Calentito, para garantizar calefacción accesible. Tenemos como invitada a la única mujer en nuestro panel, que es la señora Macarena Sima. Ella es arquitecta y urbanista de la Fundación Escala Común. Macarena es arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con amplia experiencia en diseño, planificación de proyectos urbanos que toman un fuerte componente colaborativo. Actualmente se desempeña como directora de proyectos de esta Fundación Escala Común, la cual es una organización sin fines de lucro que es una plataforma colaborativa para trabajar en torno al tema de la niñez y la ciudad. Por último, un invitado internacional, el señor Álvaro Quiroga. Álvaro es director general de gestión de servicios de movilidad de la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciado en Ciencias Políticas y posee más de 15 años de experiencia en el sector público, todas ellas vinculadas a la planificación, implementación y gestión de políticas de transporte, movilidad, seguridad vial e integración urbana. A lo largo de su trayectoria ha ocupado distintos cargos, tanto en el Gobierno de Buenos Aires como en el Estado Nacional, contribuyendo siempre al desarrollo de iniciativas orientadas a una movilidad segura, eficiente y sostenible. Bueno, vamos a partir las presentaciones y vamos a comenzar con el señor Claudio Sivach, por favor. No. A ver cómo estamos ahí. Sí,
dicen que la probabilidad de falla de la tecnología es directamente proporcional a la importancia de la audiencia, así que ojalá que estemos bien en esta Smart City. Muchas gracias, Kim, por la presentación, muchas gracias por el panel y, bueno, y muchas gracias por la invitación a este Expo Smart City Santiago. Y bueno, ya comentaron, yo soy decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y lo que quiero compartir con ustedes brevemente antes del panel es que esa imagen de la ciudad de Santiago que ven acá, que además es una fotografía que sacó mi padre, que era fotógrafo de paisaje, es el sueño que podemos aspirar. Una ciudad, además de la nieve, que eso es más difícil de controlar, pero una ciudad donde el aire, donde sea un aire que podamos vivir y que sea humano y que sea realmente sostenible. Y yo quería partir, hace pocos días atrás salió el índice global de ciudades y con el perdón de Álvaro, Santiago ranqueó como la mejor ciudad de América Latina, de América en realidad. Pero si ustedes miran, alcanzamos el lugar 160, nos fue muy bien en capital humano, o sea, tenemos gente muy bien preparada, nos fue razonablemente bien en economía, lo que más marca Santiago es el capital humano, estamos en el lugar 33 a nivel mundial, En economía razonablemente, en calidad de vida más o menos, pero donde estamos muy mal, estamos en el lugar 560 a nivel global, es el medio ambiente de esta ciudad. ¿Por qué? Porque la contaminación del aire, es difícil comparar problemas ambientales, pero todos los años el Ministerio de Medio Ambiente hace una encuesta, o hacía, donde pregunta a la gente cuál es el principal problema ambiental que las personas viven, en la percepción. Y las personas nombran la calidad del aire, en particular en invierno, como el principal problema ambiental que viven. Lo otro es típicamente la basura, el ruido. Y lo que vemos es que el 50% de la población chilena en realidad está expuesta al aire que ve esta foto, no a la foto anterior. Y eso, las estadísticas varían, implica más de 4.000 muertes prematuras al año en Chile, principalmente niños menores de edad y principalmente adultos mayores. Y esto es un problema que cubre todo el Valle Central de Chile y claramente es un problema mucho mayor, por ejemplo, que los problemas de accidente de tránsito. En Chile mueren al año en accidente de tránsito 1.500, 1.600 personas. Muertes prematuras por esto, pero es una muerte que, como fuente ovejuna, ¿de quién es la culpa? De todos nosotros. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo es que estamos viendo una transición muy rápida y estábamos hace 20 años atrás creyendo que se iba a acabar el mundo del petróleo, pero hace poco tiempo atrás, 6 años atrás, en realidad nos dimos cuenta que todavía el petróleo es el dueño del mundo. ¿Y cómo es el dueño del mundo? Bueno, todavía, tanto que hablamos de energías renovables y no sé qué, el petróleo, el carbón y el gas natural siguen dominando la energía global. A nivel global, el 80% de la energía de la sociedad global son son combustibles fósiles y en el caso de Chile, el 73%. Hay un 20% que es leña, 20% que todavía es leña en Chile. No solo Santiago. Y un 43% es petróleo. ¿Y qué hacemos con el petróleo? Producimos diésel, benzina y todas las cosas que en realidad son cosas que usamos para movernos. Yo a mis alumnos les pregunto, ¿cuál es el principal uso de energía? Y van a decir, la luz, pero poca gente toma conciencia que la principal energía que nosotros usamos, 1/3 de la energía que usa Chile, es movernos. Y a nivel global es como el 30%. O sea, esto es el gran desafío global de energético. Y eso, básicamente, es petróleo. Y por lo tanto, eso se refleja también en la economía. Nosotros que nos jactamos ser el principal productor de cobre del mundo, la economía global de cobre, mundial, son 180.000 millones de dólares. La economía global de petróleo son 2 millones de millones de dólares. Estamos hablando de algo que es más de 10 veces más que el cobre. Ese es el desafío global, salirnos de eso. Y por lo tanto, el siglo XXI, como lo mostraba en la versión anterior, es que es un siglo donde tenemos la oportunidad de hacer algo completamente distinto. ¿Y qué vamos a hacer distinto? Tenemos la energía del siglo XXI, que es la electricidad, y Álvaro nos va a contar de eso después, y obviamente la energía solar. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que a nivel global, la energía solar está pronta a superar la energía nuclear a nivel mundial.
va a superar la hidroelectricidad, va a superar al gas natural, va a superar al carbón y pronto, no más de 10 años más, la energía solar va a ser la principal fuente de energía del mundo. En Chile hicimos un paso, hace muchos años atrás, de cerrar la central de carbón, todavía estamos en eso, pero es un paso importante en eso. Pero eso no sirve solamente para el cambio climático, no sirve solo para la crisis climática. Y si se fijan, miren el mundo cómo ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo lo ha hecho Chile. Eso es algo que como país tenemos que estar enormemente orgullosos. Y si ustedes miran allá el gráfico de la derecha, que eso lo pueden ver en el Observatorio de Carbono Neutralidad, y la presentación espero que esté disponible después, hoy el sector de generación eléctrica, el que produce electricidad, produce menos de 20 millones de toneladas de CO2 al año, mientras que el transporte produce 30. O sea, es mucho más las emisiones de gases de efecto invernadero que producimos por transporte que por generación de electricidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que tratar de transformar eso y usar esa electricidad, y eso tú nos vayas a contar mucho más después, espero, en movernos de manera distinta. Movernos en transporte público y priorizar los usos más intensivos. La gente me dice, los autos eléctricos, ¿por qué no subsidian? Y ahí me van a decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque eso que el que tenga la plata de comprarse un auto eléctrico que lo haga. Pero la prioridad pública, la prioridad de la sociedad tiene que estar en el transporte público, en los taxis, que se usan mucho. El alcalde nos va a contar después de su propia experiencia sobre eso. En los teleféricos, se está construyendo ahora un teleférico urbano de movilidad entre Providencia y Huechuraba, el teleférico Bicentenario. El presidente Boric anunció ayer en Iquique, el primer teleférico en Alto Hospicio Iquique. Movernos en bicicleta eléctrica, dejar de pensar que la bici es solo un medio recreativo, sino que es un medio de transporte real y posible, incluso en Santiago, que tiene un poco pendiente. Transformar la logística, como muchas empresas lo están haciendo, los metros y los trenes, y lo otro es el agua caliente y la climatización. Los split calefactor es la manera más eficiente de calefaccionar, más barata incluso, de calefaccionar, y está vendiéndose como pan caliente. Y lo otro son los termos con bombas de calor. No piensen en los radiadores eléctricos, no piensen en esta estufita chica. Hice un cálculo de servilleta, porque creo que es posible pensar que Santiago puede ser una ciudad 100% en base a energía solar. Y esto me ayudó Darío Morales, que es el director de Acesol, y después esto es mi falla ingeniero. Hice un cálculo de cuánto era lo que entra en Santiago, en cuánto sol hay, cuántos techos de las casas hay, cuántos metros cuadrados de casas hay. Y al final, la última línea es que en Santiago disponible en las casas hay 40 millones de metros cuadrados de techos de casa. Si todas las casas pudieran un techo solar, tendríamos 13,4 terawatt-hora. Y los ciudadanos en Chile hoy día necesitan 16 en Santiago. Por lo tanto, es posible. Y con esto termino. El motor a combustión va a desaparecer porque no es eficiente, no tiene sentido quemar benzina para producir calor y un poco de movimiento. Y nuestro suministro va a tener que ser más resiliente, vamos a tener que tener electricidad más segura. Es posible soterrar las autopistas, así como ocurrió en otros países, y hacer desaparecer debajo de la ciudad las autopistas. Es posible soterrar los cables, si no hay cables bajos arriba, los árboles no se van a caer encima. Y finalmente, lo que hablábamos con Macarena, es posible pensar en una ciudad a la escala humana y de niños, reduciendo los tiempos de velocidad, subiendo las veredas a las calles, usando las calles de 3 pistas, quitando una pista completa, me van a odiar los automovilistas de acá, para la bicicleta y el humano, y ganar mucho espacio en la ciudad. Así que ese es el Santiago que yo sueño para mis hijos del futuro, y estoy completamente convencido que es posible. Así que muchas gracias. Bueno, ¿Funciona? buenos días. Ese. ¿Qué tal? Por ahora, ¿va mi presentación? Listo. Yo creo que lo tienes que presentar. ¿Lolo? Ahí sí. ¿Y sí? Bueno, ahora nos va a presentar Orlando Meneses el viaje de la transformación hacia la electromovilidad en el transporte público en Chile desde la experiencia de usuario, principalmente. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Aquí ya la veo, allá no. ¿Está acá? Allá no. Ahí sí. Bueno, buenos días. Por acá Orlando Meneses, encargado de la gerencia técnica en el EX. Muchas gracias por esta nueva invitación este año de estar acá acompañándolos nuevamente en Smart City. Y hoy día les voy a hablar de movilidad inteligente, rediseñando la ciudad
más humana. Como Grupo Enel, y como bien comentaba Claudio, hemos empujado cada vez más una energía limpia, ¿cierto? Una energía que tenga una base hídrica. Chile ha sido históricamente un país hídrico, que también es energía limpia, para también tener este complemento solar. Sabemos que solar va a crecer, pero también hay que tener un ritmo constante, y lo vimos incluso en todo lo que pasó en el verano, que fueron las hidroeléctricas que pararon la red del país. Con esta matriz energética limpia, incluso 100% renovable, porque también podemos tener centrales de pasada, damos todo este servicio asociado a esta movilidad, ¿cierto? Que está los taxis, los buses, pero también cómo las personas van a un consultorio cada vez con energía más eficiente, limpia, cómo se trasladan, cómo hacen este intercambio modal, pero siempre sin descuidar la humanidad. Siempre las personas en el centro, siempre para que las personas estén más tiempo con sus seres queridos, con que estén menos tiempo en el transporte, con no congestionar más las calles y también tengan seguridad energética en su hogar, porque lo vimos en la pandemia. En la pandemia tuvimos electricidad en los hogares en todo momento. De hace unos años atrás, aproximadamente unos 14 años, empezamos con el tema de la infraestructura de carga y los cargadores en domicilio, en transporte público y otros. Y hoy día es normal ver esto, ustedes van a cualquier punto y ven un punto de carga, que hay varios en centros comerciales y otros, pero esto que se ve tan normal, de verdad, que hace 14 años, año abril 2011, cuando inauguramos el primer cargador y lo configuramos para hacer esto fue en la Petrobras de Vitacura con Vespucio, hoy día Aramco, ahí estaba con un poquito más de cabello, menos canas. No era fácil en esa época, no nos creían mucho, nos decían, esto no va a funcionar, esas baterías van a explotar, no sé, nos decían cada cosa y no estaba la regulación incluso local. Ese trabajo de estar al hombro con cada cargador, empujar a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que estaba más enfocada en combustible que la electricidad, y cómo hacer esta interacción, fue clave para poner primero los cargadores y todas las empresas de vehículos vieran a Chile como un actor clave, porque si no estaban los técnicos, no estaban los vehículos, no podía partir la electromovilidad. Entonces este hito hace 14 años, que tuvo un gran trabajo de ingenieras y ingenieros de este país, fue muy clave. También, cuando empezamos a probar el primer bus eléctrico, el año 2013, con estos 14 años de trabajo, esta foto es real, fue tomada en Providencia en mayo del 2013, con la cual también enfocamos lo que queríamos. O sea, en las calles habían buses diésel que vibraban mucho, que no cuidaban a las personas, y oye, posicionaba un bus que tenía wifi, que tenía aire acondicionado. El aire acondicionado era del metro, no de los buses. El Transantiago tenía una nota muy baja. Hoy día revisen las notas de Red. Red subió el estándar a raíz de estos buses. Se fueron probando y fueron enfocando eso. Una madre que quiere llegar a casa con su hijo. Era lo que nunca pedimos el propósito. O sea, cuando hicimos las primeras pruebas con los buses con aire acondicionado, partimos los terminales Maipú, Pudahuel, se subían los heladeros que iban a las rejas con Alameda y el heladero se quedaba arriba, decía, esto está fresquito, nunca me subí a un bus así en transporte público. Son detalles, pero fue la forma en cómo la gente empezó a cuidar los buses como cuidaba el metro. El metro estaba limpio, los buses estaban sucios, pero porque sentían que los buses no lo cuidaban a ellos. Y fue ese efecto metro que empezaron a tener los buses. Nunca descuidamos esa línea. Y así empezamos a diseñar los primeros terminales, que en un principio eran para buses de colores, pero ahí se cambió de nombre el Transantiago y cambió a Red. Y ya cuando lo estábamos implementando, se fueron disminuyendo los buses de colores y pasamos a los buses rojos. Así el 2007 inauguramos el primer electroterminal de toda Latinoamérica, ya con más de 6 megas de potencia en Peñalolén. Y obviamente esto tiene que ser eficiente y competitivo, ¿ya? Entonces, en la administración de la energía en los buses era clave, con el sistema de recarga, que también aquí hay muchos módulos, los pueden entender, pero básicamente es cómo tú, las tarifas y cómo la gestión energética es clave para ser competitivo. O sea, tú, por ejemplo, puedes tener un cargador de alta potencia, pero si no pones un sistema de gestión, no sacan nada con tener toda tu flota, buses, camiones, taxis, cargados a la 1 de la mañana, si los vas a despachar a las 5 de la mañana, por ejemplo. Entonces, esa gestión de la potencia en tu contrato de energía es clave para ser competitivo con los buses diésel y con el uso del combustible. Como todos saben, este año, a fin de año, vamos a terminar con
más de 3.000 buses en las calles. O sea, para que todos sepan, el sistema de Transantiago tenía 6.000 buses diésel. Partimos con 2 buses el 2017, que te subías con tu tarjeta VIP y en vez de el Tesla, este era el Tesla para cualquiera de las personas de Peñalolén, Pudahuel, Maipú, que se querían subir a un vehículo de calidad, de primera línea, de estándar mundial, que los cuidaba. Entonces, esto a fin de año va a superar el 50% del total de flota en Santiago. Y como va a contar también el alcalde de Paine, estamos llegando también a comunas rurales, y cada vez más. ¿Para qué contar los electroterminales? Tenemos 26, estamos construyendo 10 más, vamos a terminar con 36 electroterminales este año, a lo largo de todo el país. Paradero inteligente, también los paraderos ha sido clave, que también en la entrada hay uno, empezar a ver cómo en el paradero tener iluminación en la noche o en la madrugada, poder cargar el teléfono, tener un botón de emergencia si está pasando algo, una cámara, un aviso de que va a llegar el próximo bus. Es como también nosotros cuidamos a la persona e integramos en este transporte cada vez más humano. También, no vamos a negar, la parte técnica, traer inversionistas internacionales y otros que apoyaran esto con financiamiento fue clave. O sea, nosotros teníamos la energía, la capacidad técnica, pero que llegara el soporte técnico de esas baterías, el soporte financiero, que en un principio quizás los mismos operadores no tenían cómo financiar esta flota, hoy día los bancos internacionales buscan cómo financiarla porque ven en Chile un sistema sólido. También inauguramos el 2021 la primera electroestación, que era un punto donde todas las flotas que hoy día llegan a sus hogares a despachar, y ustedes ven, vienen a despachar cualquier compra en línea, llegan en vehículos eléctricos. Y en la zona de Pudahuel, en la zona de Enea, no había dónde cargarlo cerca de la bodega. Y la estación de servicio solo nos dejaban poner un cargador. Así que hicimos una sola estación o electroestación llena de cargadores rápidos, que es lo que se ve ahí arriba a la derecha, permitiendo que estas flotas pudieran cargar y permitiendo que en sus hogares estas flotas de última milla se transformaran en eléctrico, porque detrás de estas grandes flotas hay emprendedores con 2 o 3 furgones que le dan servicio y necesitan un punto para cargar. Ahí se ven un poco las flotas. También hemos estado, y ahí se ve el gobernador, que es un gran auspiciador de esta instancia con la alcaldesa de Colina. Ya estamos probando hace un par de años camiones de basura eléctricos que son silenciosos, limpios, que entran a los pasajes y que son más amigables con la familia y con los vecindarios donde entran. Ustedes me dirán, ¿qué viene? ¿Y por qué viene pone 1851? Casi 200 años atrás, 175 años atrás. En 1851, la dupla Montt-Vara, Manuel Montt y Antonio Vara, definieron 3 grandes ejes para este país. Primero, crearon el registro civil, se aislaron de Roma, digamos, en el registro de nacimientos, de funciones y otros. Segundo, definieron los liceos estatales o los liceos públicos a lo largo de Chile. Y tercero, el transporte. Y definieron que el país era ferroviario. Y lo tenían claro. Caldera Copiapó, Santiago Talca, Santiago Concepción, Santiago Puerto. Y eso es lo que viene. Esto es lo que viene. Trenes que se mueven a 350, 400 kilómetros por hora. ¿Y eso qué te va a permitir? Que puedas vivir perfectamente en La Serena o en una comuna cercana o en un pueblo cercano con una estación y estar de centro a centro en 50 minutos. O a Concepción o a Temuco. Con lo cual, la famosa descentralización, que no han hablado de hace años, a mí hace más de 40 años, se va a poder cumplir. Porque las personas van a poder tener mayor acceso a la vivienda de manera competitiva, no vivir en campamentos y también tener acceso a trabajo y otras oficinas que se van a instalar a lo largo del país, para ser una forma realmente de humanizar las ciudades. Así que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora invitamos al alcalde de Paine, don Rodrigo, a presentarnos un caso práctico, el programa Munibus. Ahí está. No. Ahí sí. Si yo le hiciera una pregunta, ¿qué distancia tenemos entre esta estación Mapocho y la plaza de Puente Alto? 40. ¿Cuántos kilómetros hay entre la estación Mapocho y la plaza de Puente Alto? 30 kilómetros. Y ahora si yo les repitiera otra pregunta, les convido otra pregunta. Si quisiéramos ir ahora a la plaza de Puente Alto,
¿Qué disponibilidad de transporte tenemos para los vecinos de Estación Central, de acá, de este lugar, de la Estación Mapocho, para llegar a la Plaza de Puente Alto? Les puedo contar que tenemos metro, distintos sistemas de transporte red, muchos buses eléctricos, conectividad, frecuencias y un sinfín de oportunidades que requiere claramente nuestra ciudad de Santiago para convertirse en la primera capital de Latinoamérica, como recién se señalaba. Nuestra comuna, Paine, que está a 45 kilómetros solamente de la región metropolitana, tiene una extensión cercana a los 700 kilómetros cuadrados. Y si yo les contara que entre la Municipalidad de Paine y la Laguna de Aculeo tenemos cerca de 30 kilómetros también. O si quisiera ir a Chada, otros 20 kilómetros. Ahora, si yo le pregunto a un vecino de la Laguna de Aculeo que quiere ir hasta el centro de la comuna, hasta la municipalidad, donde están los bancos, donde están los comercios, donde están los supermercados, donde se encuentran los colegios, ¿qué oportunidad de transporte tienen? Cero. O prácticamente cero. Sufren los vecinos de las ruralidades de la región metropolitana porque no existe transporte. Y en una ciudad como Santiago, que es o pretende ser la pionera en conectividad y movilidad, lamentablemente aquí todavía tenemos tremendas brechas. Es por eso que desde el municipio de Paine nos pusimos a trabajar con todo nuestro equipo y creamos el primer sistema de transporte rural, eléctrico y completamente gratuito para nuestros vecinos, que es Munibus Conectamos con Energía. ¿Y por qué lo creamos? Porque tal cual como les comentaba, Paine tiene cerca de 700 kilómetros cuadrados. En estos 30 kilómetros que debe recorrer un vecino desde la Laguna de Aculeo hasta llegar a la municipalidad, usted comprenderá que no tenía cómo hacerlo. O era prácticamente una verdadera travesía y un dolor de cabeza poder concretarlo. En estos 30 kilómetros que nosotros recorremos de aquí hasta la Plaza de Puente Alto, ¿cuántas comunas recorremos? 6, 7 comunas por parte baja. Nuestros vecinos solamente recorren distintas localidades. Más de 88.000 habitantes solo en una comuna de la región metropolitana, prácticamente aislado del centro de la ciudad. Munibus Conectamos con Energía precisamente permitió eso. Y aquí nos pusimos a planificar este sistema de transporte rural eléctrico que permitiera conectar. Creamos 5 recorridos, desde el sector poniente hasta el centro, desde el sector oriente al centro, del sector sur al centro. Ustedes pueden ver en la lámina que cada uno de estos recorridos tiene más, por parte baja, 60 kilómetros. O sea, ir y volver constantemente a la Plaza de Puente Alto, que parece prácticamente un viaje de loco. Esto lo hacemos en una comuna rural solo dentro de la comuna. Un verdadero desafío. Para eso necesitábamos un aliado estratégico, y eso fue el gobierno regional. Le presentamos este proyecto al gobernador. Le dijimos, Claudio, acá es importante poder invertir y que podamos llegar con una solución concreta para los vecinos de la ruralidad. Y ese es Munibus. Les puedo contar que cada bus recorre, recorremos con todos los buses, cerca de 49.000 kilómetros al mes. Y transportamos con estos 6 buses eléctricos a cerca de 35.000 pasajeros dentro de la región metropolitana. Poder moverse de un lugar a otro no solamente es equidad territorial, sino que también permite el desarrollo, el crecimiento. Todos sabemos que para que un país pueda crecer necesitamos tener seguridad, estabilidad en las normas y también conectividad. Si no tenemos conectividad, los proyectos de vida de cada uno de ustedes se ven frustrados. No van a poder salir a estudiar, no van a poder ir al médico, no van a poder ir al supermercado, no van a poder ir a tomarse un café o tal vez una cerveza a un pub el día viernes en la noche. Nos vemos totalmente aislados. Lo que logramos que con este proyecto que los vecinos de nuestra comuna tuvieran una oportunidad. Y lo creamos también basado en la eje central que recorre nuestra comuna, que es el Metrotren. Cada uno de estos recorridos conecta con el Metrotren entregando oportunidades. Ahora alguien podría decir, ¿por qué eléctrico? Ahí está la prueba.
Si estos 6 buses eléctricos, si fueran a combustible, tendríamos una inversión cercana a los 20 millones de pesos mensuales. En costo eléctrico, calculado solamente a junio de este año, el costo es de 6,5 millones. Y si esto nosotros lo dividiéramos por los 35.000 mensuales que transportamos, el costo está dando cerca de 180 pesos por pasajero. Díganme ustedes qué otra política pública tiene mayor rentabilidad social que esta, 180 pesos. Eso lo hacemos claramente porque sabemos que tenemos que nivelar la cancha y poder entregar las oportunidades a nuestros vecinos. ¿Qué es lo que viene ahora? Para poder llegar aún a otras zonas que todavía nos faltan, la última etapa de este proyecto contempla 6 nuevos buses eléctricos y otras 2 nuevas electrolineras que claramente esperamos contar con mucho apoyo para poder también concretar este proyecto y de esa manera poder duplicar la cantidad de pasajeros que transportamos, entregando mayores oportunidades, teniendo mejores frecuencias y mejor cobertura. Para el futuro, la app, que nuestros vecinos de Paine sepan dónde está el bus, qué es lo que viene y cuándo viene. Pero no solamente el munibús, sino que también queremos integrar al poco transporte público existente, que es prácticamente nulo, y también queremos integrar a los colectivos, las líneas de colectivo, cosa que cada vecino tenga la oportunidad de elegir qué es lo que quiere movilizarse, para dónde quiere movilizarse. Con la información, con el dato, damos libertad. Y si damos libertad, tenemos crecimiento y tenemos desarrollo. Y finalmente, ¿qué es lo que queremos también conectar? Es que cada una de estas electrolineras pueda tener también y ser generado con energía solar. Ese es el último desafío, para que finalmente el ciclo completo sea completamente verde. Hoy en día, un vecino de Paine que sale desde Chada puede llegar hasta el aeropuerto con electromovilidad completamente, de principio a fin. Y lo hemos logrado en una comuna rural. Y queremos mostrarle ahí cómo funciona Munibus. Sí, no, tan bonito y bueno, para la comunidad está bueno, ya que lo otro cuesta que ande por acá. Una excelente iniciativa por la municipalidad, es un recurso muy necesario para la gente, sobre todo que tiene escasos recursos. Todas las comodidades de los paininos, porque estamos bastante atrasados igual todavía. Me parece muy bien que piensen en Paine. Paine se lo merece, sí. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a Macarena Sisma. Ella nos va a mostrar lo que están trabajando en un caso práctico en la área metropolitana de Valparaíso, criar y cuidar en la experiencia colectiva de la movilidad urbana. Gracias, Kim. Buenos días a todos. Bueno, mi presentación se llama Criar y cuidar la experiencia colectiva de la movilidad del área metropolitana de Valparaíso. Nosotros trabajamos fuertemente con temáticas relacionadas a la infancia, a los cuidados, digamos, con diversos proyectos que van desde la participación ciudadana y, bueno, estos son algunos de los proyectos con los que trabajamos y todos están fuertemente relacionados con la movilidad urbana. ¿Por qué? Nosotros generalmente cuando pensamos en los niños y niñas, ¿no es cierto?, los tenemos relegados a ciertos espacios urbanos, como el colegio, la plaza, el lugar de juegos, pero en realidad los niños y niñas son parte de nuestra sociedad, por lo tanto están en todas partes, ¿no es cierto?, y son parte importante del colectivo de la movilidad urbana. Niños y niñas están insertos, digamos, en un sistema de cuidados que es de alguna manera colectivo, ¿no es cierto?, y la necesidad colectiva y cotidiana de la movilidad urbana está directamente relacionada con la salud porque es una necesidad que reiteradas veces todos los días requerimos, ¿no es cierto?, como habitantes. Por lo tanto, la ciudad puede ser un espacio de salud para niños y niñas. Entonces, centrarnos en la experiencia para humanizar la movilidad urbana resulta clave, ¿no es cierto?, mejorar la experiencia de las personas e incentivar el uso de lo público, hablando del transporte y también hablando del espacio. Entonces, si estamos pensando en la movilidad urbana como algo colectivo, que es relevante para todos, tenemos que pensar
para quién exactamente estamos diseñando nuestras ciudades. El objetivo de esta presentación es extrapolar un poco la realidad de la movilidad urbana en el área metropolitana de Valparaíso, que es bastante, de alguna manera, difícil. Me gusta haber visto estas presentaciones porque me da esperanza de que esto puede mejorar, ¿no es cierto? Extrapolarla con los requerimientos de la movilidad urbana respecto a los cuidados, ¿no es cierto? Estamos hoy en día trabajando en un proyecto muy bonito que se llama El sentido del espacio y que tiene que ver con la percepción sensorial del espacio público y cómo ello es importante para la movilidad urbana de niños y niñas. Bueno, este esquema un poco trae a colación de qué se trata la movilidad urbana, ¿no es cierto? La movilidad urbana está representada o está compuesta por las modalidades y las tecnologías, está compuesta por la gobernanza, que es muy relevante, y por otro lado, por la infraestructura física y tecnológica. Esta es una foto bien controversial, digamos, porque es bastante gráfica de lo que sucede realmente en el área metropolitana de Valparaíso. Es la imagen de una micro urbana que va a toda velocidad. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que es la experiencia de la movilidad colectiva para criar a niños y niñas en contextos en los que la movilidad urbana está traducida en esta foto? Realmente es bastante nefasto, es bastante difícil subirse con un niño o con una niña a una micro-SIP, ¿ya? Y esto es parte de algunas imágenes bastante catastróficas, entre comillas, de lo que es la movilidad urbana relacionada al transporte, ¿no es cierto? Y a cómo existe una muy baja percepción de calidad respecto a lo que es el transporte público y la movilidad urbana en Valparaíso. Esto es un esquema muy resumido de la estructura monocéntrica que tiene la movilidad urbana y lo fuertemente dependientes que somos del plan de Valparaíso, por ejemplo, en el área metropolitana de Valparaíso, para movilizarnos hacia allá, y del bajo capital de movilidad urbana que existe, porque bueno, está el Merval, ¿no es cierto? Están las micros urbanas que se trasladan continuamente por el área metropolitana y hay una baja cantidad de modalidades, de posibilidades de moverse, ¿ya? Entonces, hay un uso preferente de la vía urbana por parte del transporte motorizado y privado que afecta las oportunidades de desplazamiento y la población infantil se ve bastante reducida en su independencia y su funcionalidad, ¿no es cierto? Pero para la población infantil moverse es muy relevante, ¿ya? En casi todos los países del mundo, alrededor de 250 millones de niños quedan, digamos, no reciben los cuidados para desarrollar la totalidad de sus potencialidades. Esto es un esquema muy bonito que habla un poco de la independencia de la movilidad y cómo se ha ido reduciendo a lo largo de los años. Y para niños y niñas también es muy relevante eso de poder moverse de forma independiente. Y si no tenemos calidad de espacios públicos y las posibilidades de realizarlo, esta posibilidad se ve cada vez más reducida. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra movilidad colectiva no es una experiencia agradable? La salud mental y física de nuestra sociedad empieza a decaer, ¿no es cierto? Y también la de niños, niñas, trabajadores y cuidadores. El parque automotriz aumenta, por lo tanto, las experiencias se tornan más individuales y menos colectivas. En el caso del Valparaíso metropolitano, ¿no es cierto?, la salud mental se ha visto deteriorada por la pérdida de tiempo en los grandes trayectos o los trayectos extensos, lo que ocasiona aislamiento social y escasez de tiempos para la recreación y la vida familiar, ¿ya? Lo que afecta obviamente a niños y niñas. Con Fundación Escala Común hoy en día estamos trabajando en una bonita investigación que se llama El sentido del espacio y que tiene que ver con cómo influye, digamos, el espacio, el entorno urbano en la primera infancia con neurodivergencia, o sea, los niños que están dentro del espectro autista, por ejemplo, o que tienen dificultades de integración sensorial. Por lo tanto, estamos hablando del espectro urbano como un espacio de salud, ¿no es cierto? En el sentido del espacio, trabajamos con criterios de observación que nacen de la percepción de niños y niñas, o sea, estamos hablando de aspectos que los niños y niñas trabajan fuertemente y desde ahí empezamos a analizar.
Y me pareció súper interesante porque estudiando esto de cómo la movilidad urbana afecta a la salud mental, por ejemplo, encontré que estaban muy relacionados aquellos aspectos que estábamos nosotros analizando con los aspectos de salud. Por ejemplo, la seguridad vial con los accidentes de tránsito, los olores, que tiene que ver con estas percepciones, con la contaminación del aire, que son todos factores biológicos y psicosociales interrelacionados que se relacionan a la salud y que tienen fuertemente que ver con estas percepciones que levantaron niños y niñas. Entonces, en base a eso, uno de los trabajos que hemos realizado y que estamos trabajando con la Universidad Católica de Valparaíso, con la Escuela de Diseño, es elaborar una plataforma colaborativa que permita que expertos en salud y usuarios del espacio público, habitantes del espacio público, que tengan hijos o sobrinos con estas condiciones, digamos, puedan trabajar en una plataforma colaborativa que permita ser un espacio de antelación a poder planificar viajes, planificar la relación que voy a tener con el espacio público para poder sacar a los niños que estoy cuidando con estas condiciones a diversos puntos del espacio público de la ciudad. Entonces, lo bonito que tiene esto es que es una plataforma colaborativa. Estas son maquetas que hicieron los alumnos, digamos, en las que se trabajó con distintas como aspectos y criterios de observación y de sensoriales, digamos, para percibir el espacio público. En base a eso algunos armaron polígonos de espacio relacionados a luces intensas, olores intensos, texturas múltiples, que todos criterios de salud para niños y niñas con estas condiciones. Bonito también ver que se trabajó con esta fortaleza de poder articular los procesos de trabajo de salud con los procesos de los usuarios. Y un montón de otras como características que logramos percibir que eran muy interesantes de los trabajos de los estudiantes. Entonces, esta investigación sobre la influencia del espacio nos ha permitido entender que la inteligencia del trabajo colectivo es fundamental. Ahí hay una inteligencia muy valiosa, más allá de la tecnología, de articular lo colectivo. Y con eso nos quedamos por ahora con esto de trabajar con el Smart City. No solamente tiene que ver con lo tecnológico, sino que también tiene que ver con cómo pensamos la ciudad como un proceso en constante movimiento, pero que siempre tiene que ser colaborativo. Muchas gracias. Bueno, por último, acá Álvaro Quiroga nos va a presentar un caso en la ciudad de Buenos Aires, cómo esta ha evolucionado desde los últimos 18 años, pero desde una perspectiva humana, presentando el caso del Centro de Gestión de Monitoreo como una herramienta clave en la planificación de políticas públicas. Hola. Bueno, gracias Kim por la introducción y gracias a mis compañeros de panel por sus muy interesantes presentaciones. Le pusimos título a la presentación Ciudades para la gente, ¿no? Porque es esto de pensar la ciudad no para los autos, sino para las personas. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, está inserta en un área metropolitana de 15 millones de habitantes. Y todos los días, esto que ven acá es el ejido urbano de la ciudad de Buenos Aires, todos los días se generan 8 millones de viajes casi, de los cuales 2/3 son en lo que nosotros llamamos transporte público en modos activos, es decir, caminando, en bicicleta, en colectivo, en bus, digamos, nosotros en Argentina decimos colectivo a los micros o buses, en subterráneos y en trenes. Ahora, a la hora de ver cómo está pensado y cómo está distribuido el espacio público dentro de nuestra ciudad, nos encontramos con que aproximadamente la mitad del espacio público que existe es calle diseñada para el auto y pensada para el auto. Y a partir de entonces nos empezamos a preguntar cómo iríamos cambiando la ciudad a partir de pensar esas calles y ese espacio público centrándonos en las personas y no en los autos. El ejemplo que ven ahí en esta filmina es un antes y un después de cómo con una intervención muy simple, con pintura, macetas, delineadores y alguna isleta, transformamos un área que era
específicamente diseñada para el auto, en un espacio mucho más amigable con el peatón, porque en definitiva todos somos peatones en algún momento. Tomando lo que decía Macarena recién, muchas veces pensamos que las ciudades inteligentes tienen que ver con la tecnología, pero en realidad tiene que ver con cómo la pensamos, ¿no? Y a veces eso es promover el medio más primitivo que tenemos de movernos, como lo es caminar. Entonces, a lo largo de los años fuimos implementando distintas políticas e iniciativas para pensar la ciudad más a escala humana. No voy a entrar en detalle de cada una de estas porque cada una sería una presentación en sí misma, pero arrancamos primero con unas vías exclusivas para colectivos, empezamos con las primeras ciclovías, con un sistema de transporte público en bicicleta, el Metrobús, que es nuestra adaptación local a lo que se conoce como BRT en general. Peatonalizamos muchas áreas centrales de la ciudad, elevamos en viaductos las líneas férreas para romper esas barreras urbanas que generan los ferrocarriles que cruzan la ciudad. Y a partir de 2025 empezamos a hablar del sistema integrado de transporte. Agarramos todo lo que existía hasta entonces y buscamos su integración, tanto física como tarifaria, entendiendo que las personas que circulan en la ciudad tienen una experiencia única desde que salen de su casa, caminan, se toman probablemente un colectivo, lo combinan con un subte, quizás hacen algún trayecto en bici y vuelven a caminar hacia el final. ¿Y cómo podemos, desde lo operacional, lo tarifario y lo físico, integrar todos estos medios de transporte? Así buscamos, primero, resolver un gran problema que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es la conectividad transversal. La Ciudad de Buenos Aires está muy pensada radialmente hacia el centro y nos faltan esas conexiones transversales. ¿Cómo incorporamos innovación y tecnología? Y cómo empezamos a cerrar una deuda histórica que tenemos en la ciudad, que es la incorporación de energías limpias. A diferencia de todo lo que nos mostraron acá, de lo que pudo avanzar Chile con tecnologías limpias en el transporte público, en Argentina nos quedamos bastante atrás, un sistema que estuvo con una tarifa muy subsidiada, donde había muy poco incentivo para que los operadores hagan inversiones. Y en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires establecimos que a partir de 2027 todos los colectivos que se incorporen van a tener que ser eléctricos o a gas natural comprimido. Entonces, esta es la red ferroviaria y de subterráneos que tenemos en la actualidad en la Ciudad de Buenos Aires. A eso le sumamos los corredores de Metrobús. Y a partir de ahora proponemos, con el sistema integrado de transporte, una nueva línea de subte, la línea F, que conecta todas las otras líneas de subte. Un minibús eléctrico que ya está funcionando en el área central de la ciudad. Cuando la peatonalizamos, sacamos el transporte público del área central. Entonces ahora lo estamos reemplazando por minibuses eléctricos silenciosos y que son mucho más amigables con un entorno de velocidades bajas. Y nuestro proyecto más ambicioso, que viene a solucionar esto que les hablaba de la conectividad transversal, que son los tranbuses. Acá tenemos planteadas dos líneas, T1 y T2, transversal 1 y transversal 2, en donde vamos a tener un sistema que se va a empezar a implementar el año que viene con vehículos eléctricos más bajos, más accesibles, con una integración física y tarifaria con el subterráneo, en donde las estaciones que compartan espacio con la estación de subte puedas moverte entre una y otra directamente sin tener que recorrer grandes distancias, en donde tenemos una integración con el sistema de semáforos para que tenga una prioridad en la circulación cuando se mueven estos medios de transporte. Y así buscar bajar en un 40% el tiempo de viaje de las personas que necesitan cruzar transversalmente la ciudad. Hablaban algunos de los ponentes anteriores sobre accesibilidad al transporte público. En este mapa lo que mostramos, las manchas violetas, son toda la población que está a menos de 15 minutos de algún medio guiado o de circulación exclusiva, es decir, de transporte público por subte, por ferrocarril o metrobuses, que son nuestros sistemas de circulación exclusiva. Y lo que buscamos a partir de las nuevas implementaciones es que, lo voy a pasar de vuelta, se le sume todas estas manchas verdes, digamos, en donde mejoremos la accesibilidad al transporte público para los vecinos de la ciudad. Todo esto, además, lo hacemos fortaleciendo y consolidando el Centro de Gestión y Monitoreo de la Movilidad.
Desde 2018 contamos con esta herramienta en la Ciudad de Buenos Aires, en donde podemos ver todo lo que está sucediendo en tiempo real con la movilidad de la ciudad. Ese video que ven ahí va consultando distintas, desde paradas de colectivo, espacios de carga y descarga para camiones, hasta incidencias de tránsito que pueda haber en el momento, cruces, siniestros viales, alguna manifestación que esté cortando el transporte público, una obra pública que impida la circulación, para de esta manera poder tomar decisiones y asignar recursos en tiempo real. Pero además, comunicar todas estas cosas a la ciudadanía a través de las redes sociales, de los periodistas de tránsito que consumen la información que emite el centro de gestión, de los carteles de leyenda variable que tenemos en la ciudad, para que las personas puedan decidir mejor cómo moverse por la ciudad y cómo modificar sus rutinas de acuerdo a la realidad de lo que está pasando en ese momento. Además, es una gran herramienta para la planificación de políticas futuras. Sin datos no podemos planificar eficientemente el transporte público. De esa manera, nuestra visión de la movilidad hacia el año 2030, que es el que nos planteamos todas estas mejoras, es tener una movilidad sostenible e inclusiva, que incluya a todas las personas, que tenga accesibilidad para todas las zonas de la ciudad, pero además que sea sustentable desde el punto de vista ecológico, inteligente y personalizada, en donde cada vez más las personas tengan más información y puedan personalizar su viaje día a día de la manera más eficiente y con una integración entre todos los modos de transporte. Muchas gracias. Bueno, debido al tiempo, teníamos una pregunta para cada uno, pero vamos a hacer dos preguntas generales, ahí el que quiera toma la palabra, y vamos a dejar espacio para una pregunta del público. ¿Qué errores del pasado creen que debemos evitar al pensar el futuro de la planificación de la movilidad urbana? El que quiera. Un error muy importante que me tocó vivirlo de privilegiadamente observador. Yo estaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el año 2001-2005, cuando se diseñó el Transantiago. Transantiago hoy día está transformado en otra cosa, que es red, que es, diría yo, mejor sistema de transporte público de América, mejor que cualquiera en Estados Unidos. Pero partió muy mal. ¿Por qué? ¿Y cuál fue el gran error? Nunca consideró realmente cómo las personas iban a tener que cambiar la forma de usar el transporte. Uno, leer mapas. ¿Quién antes en Santiago leía un mapa para moverse? Nadie. No pensó en el usuario, no hubo una mirada de quién lo usaba. Y lo segundo, que el diseño original también contemplaba muchísimos intercambios de bajarse de uno, subirse al otro, el alimentador. Si bien eso es. Entonces, esos errores del pasado, de no integrar realmente la mirada del usuario y vivir la experiencia del usuario, te pueden llevar a la data perfecta. De hecho, los modelos de datos que tenían decían que en tal esquina a tal hora iba a haber una congestión de usuarios y alguien iba a mirar y no había nadie. ¿Por qué? Porque si la data es mala, como dicen, garbage in, garbage out. Entonces, los errores del pasado fueron eso, no incluir los usuarios y confiar que los modelos con data mala pueden producir cosas que a veces no funcionaban. Y fue una experiencia traumática para la ciudad de Santiago, que hoy día, gracias a Dios, tenemos un sistema de transporte público de clase mundial, pero partió muy mal. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Macarena? ¿Sí? No. ¿No? ¿El micrófono? ¿Macarena? Ahí sí. Creo que estoy de acuerdo con lo que dice el colega. Creo que es importante también pensar fuera del centro, de la forma centralizada en la que estamos muy acostumbrados en este país a pensar. Y entender que Chile es un país con un montón de geografías distintas, con un montón de sociedades distintas. O sea, creo que pensar con esta lógica tan centralista nos ha jugado muy en contra. Transantiago yo creo que ha sido una experiencia dentro de todo, si bien hubo grandes problemas al principio, es un tremendo sistema de transporte increíble, o sea, a un estándar altísimo. Y en las regiones estamos muy atrás, demasiado. Entonces, podemos seguir mejorando el Transantiago infinitamente, porque todo es perfectible, pero miremos lo que pasa en las regiones y realmente estamos a años luz. O sea, yo reconozco que se han hecho o que hay muchos proyectos en carpeta, etcétera, pero
Yo veo Valparaíso, que estamos muy cerca, estamos como en los mataderos de Palma, digamos. O sea, no es una alternativa, menos para gente que tiene que cuidar. Creo que eso es fundamental, ver y pensar en una lógica menos centralizada. Perfecto, sí. Vale, ¿se escucha? Hola, hola, vale. También, como comentaba anteriormente, al final el tema de si vamos a pensar, por ejemplo, el día de mañana para equiparar un poco la conectividad con regiones y todos los estándares, acceso no solo a educación, salud y otros, necesitamos esa conectividad diseñada hace 200 años y no esperar 200 años más. Vemos hoy en día cada vez que se lanza, no sé, licitación de las nuevas líneas de transmisión de alta tensión o la nueva carretera, allí es el momento de dejar los opcionales o las canalizaciones para este tipo de vías. O sea, no seguir pensando como islas. Seguimos 200 años y no 200 años más pensando como islas. Si vamos a construir tremendas líneas de transmisión, porque es lo que viene en los próximos años, dado que ya se demostró que el país se está electrificando por una mejor energía y porque cada vez usamos más la energía eléctrica, que es hacia donde va el mundo, necesitamos también que cuando se hagan esas inversiones genere estas conectividades reales y aprovechemos esa instancia de hacer la pega completa, no solo una parte. Perfecto, sí. Lo que creo que algo que aparte hay consenso en los expositores es escuchar a las personas, eso es fundamental, escuchar a la ruralidad. Duele de venir de 40 kilómetros de la región metropolitana y miramos con esa... No existe la sana envidia, hay que decirlo, pero duele ver que desde la ruralidad no hay transporte público, por lo tanto ahí hay una tremenda brecha que hay que avanzar. Pero en la electromovilidad lo que preocupa, a lo menos desde, creo yo que una preocupación es de dónde vamos a sacar la energía para esta electromovilidad. ¿Cuáles son las inversiones futuras que tendríamos que tener para poder soportar todo este cambio importante que es importante que pueda estar asegurado finalmente? Perfecto. ¿Sí, Álvaro? Sí, hay tantos. ¿Cómo necesitamos electricidad? ¿Se escucha? Hola, ahí está. Bueno, complementando y matizando lo que dicen mis compañeros de panel, sí, es clave la planificación, el tener en cuenta cómo van a funcionar en la realidad estas cosas. Pero quiero matizar un poquito el punto de escuchar a la gente. Hay veces que hay que tener una decisión política que va más allá de lo que pide la gente en el hoy en día. Cuando nosotros empezamos a construir la red de ciclovías en la ciudad de Buenos Aires en el año 2009, nadie, más allá de un grupito de activistas de la bicicleta, nos pedían o querían que construyamos una red de ciclovías. Y de la mano de eso tiene que haber una férrea decisión política respecto a esto de parte de los máximos líderes de los gobiernos, alcaldes, gobernadores, presidentes, etcétera. Sin esa decisión política para aguantar, digamos, las opiniones negativas que puede tener muchas veces el periodismo o lo que la gente puede estar enojada durante los escenarios de obra en el que se implementan algunas de estas soluciones, requieren de líderes muy decididos y convencidos de lo que están haciendo para poder llevar adelante los cambios. Solo precisar, lo que yo quise decir no es, o sea, escuchar a la gente es súper importante, la participación ciudadana. Yo me acuerdo en el Ministerio de Obras Públicas, el presidente Lagos mandó a decir que había que hacer participación ciudadana y los ingenieros de obra decían, ¿por qué le tenemos que preguntar a la gente si nosotros ingenieros sabemos por dónde tienen que ir los caminos? Eso es participación, pero lo otro que yo digo más bien es ponerse en el lugar del usuario, que no es lo mismo que escuchar a la gente, o sea, en el fondo que el usuario sabe o no sabe leer un mapa. Y eso no tiene tanto que ver con preguntar. Yo creo que la experiencia del usuario es fundamental. Cuando Impuesto Interno empezó a digitalizar todo el cobro de impuestos, le decían, la gente no va a saber, las pymes no van a saber usar Internet. Bueno, había que hacer la página fácil y pagar impuestos en Chile lo más fácil del mundo, gracias a que se puso el lugar del usuario. Uno hace clic y se pagan los impuestos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Para terminar y un poco juntando, integrando todo lo que cada uno presentó y con el objeto de este panel, que es tener una mirada más humana de la ciudad, no solamente considerando la movilidad, que sabemos que es uno de los ejes principales en el concepto de Smart Cities, porque es algo que las personas viven por lo menos 2 veces al día, entonces es un elemento muy sensible de cara a las personas.
Y aprovechando que acá tenemos urbanistas, alcaldes, académicos de empresas privadas también, ¿qué creen o qué herramientas existen o se podrían mejorar para no tener la segmentación que tenemos hoy día en el territorio en cuanto a la infraestructura pública? Me refiero a por qué en algunas comunas tenemos luminarias sin cables, en otras con cable, metros en superficie, metros subterráneos, grandes áreas verdes y en otros espacios no. ¿Cómo se podría hacer una normativa homogénea para una ciudad en el que no veamos esas diferencias? Fácil la pregunta. Desde la política, lo que nos toca ver a nosotros, falta, bueno, yo creo que el gobierno de Santiago aporta mucho en eso, estandarizar la norma, y eso es fundamental. O sea, lo que debieras, el máximo esperado para todos por igual. En el fondo, si de ahí en adelante todas las inversiones que vamos a hacer en alumbrado público deben ser soterrados, bueno, para toda la región metropolitana debe ser de la misma manera. Si vamos a generar conectividad en términos de transporte, este es el estándar mínimo que se requiere. Y ahí los gobiernos regionales juegan un rol primordial para poder establecer las normas finalmente a todo el territorio que le corresponde gobernar a ese gobierno regional. Y en ese sentido el gobierno de Santiago ha sido un actor clave para poder estandarizar cada uno de estos procesos. Oye, yo agregaría ese punto, o sea, es que es central, esta macro gobiernos de ciudad no tenemos. Hasta antes eran, cada comuna hacía su pinta, unas 12 pisos, otras no querían tener edificios en altura. Una ciudad como la de Buenos Aires, que tiene una escala humana en altura de edificios, 5 pisos, es algo que requiere una mirada integrada de ciudad. Y ahí la norma general es tan importante, y no que cada comuna haga su pinta. O nuevamente, si tú le preguntas a la ciudad, a la gente que vive en Providencia o en Vitacura, ¿quieren edificios? Te van a decir que no. Pero una ciudad más humana, tal vez sean 5 pisos, pero en otras comunas ponen 10. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y lo otro que en las zonas rurales, pienso en Paine, que también la norma de construir cualquier cosa en cualquier parte no integra los costos que eso después tiene. Las parcelaciones de 5.000 metros que se inundó el país, finalmente tienen un costo ambiental, destruye la biodiversidad, un costo de las aguas subterráneas, porque es todo agua servida directo a los suelos. ¿Y quién paga el costo después del transporte? La municipalidad, que tiene que recolectar basura en otros lados. Y eso, finalmente, fue un problema de norma y un problema de integración. Y terminó destruyendo la ruralidad en Chile. Bueno, muchas gracias. No quedó espacio para preguntas, pero aquí los panelistas los pueden encontrar. Entonces yo resumiría esto ya para darle cierre en que para tener una ciudad más humana me quedaría con tener muy en consideración una planificación descentralizada, no solamente centrada en el radio urbano, sino considerar las zonas periurbanas, rurales de cada ciudad, aprender de los errores del pasado, por supuesto, e integrar la ciudad sin diferencias entre municipios, por ejemplo, sino con una normativa que abarque la ciudad completa. Bueno, muchas gracias a estos excelentes panelistas. Gracias, Kim, por la moderación y a los integrantes del panel por la conversación. Aprovechen, por favor, si es posible, tomar una foto para que quede disponible también en redes sociales. Si avanzan, lo vamos a hacer perfecto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestro Instagram, SmartCity, @SmartCity. Ahí están los distintos momentos que hemos vivido desde ayer cuando inauguramos esta segunda edición. Y, por cierto, seguir todo nuestro contenido en nuestra página web smartcityexposantiago.com.